Bueno, para ponernos en contexto nuevamente, Pablo escribe esta segunda carta desde una prisión romana y se la escribe a su hijo en la fe, a Timoteo, quien se encontraba pastoreando la iglesia en Éfeso y en un tiempo muy difícil del cristianismo. Había una persecución intensa del gobierno de turno, un surgimiento de falsas enseñanzas en la iglesia por parte de hombres que se habían infiltrado en la iglesia, lobos vestidos de ovejas, a los cuales Timoteo debía enfrentar y cerrarles la boca. Pablo, por medio de esta carta, busca animar y fortalecer a Timoteo y con ella a todo creyente, a todo cristiano a través de todos los tiempos. Porque tanto Timoteo como cualquier creyente o cualquier pastor en una iglesia sana tiene una ardua tarea por delante. Tiene la tarea de mantener la doctrina fielmente. En este caso, Timoteo debía enseñar a otros y a toda la iglesia todo lo que había aprendido de Pablo. Era tiempo de tomar su lugar en la edificación de la iglesia de Cristo. Como aprendimos el domingo pasado, Timoteo debía disponerse a enseñar la sana doctrina. Como leíamos recién, tú pues enseña, dice ahí, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Timoteo debía disponerse a enseñar, a pasar esta encomienda, a pasar este encargo de la sana enseñanza a otros hombres. Y esto no era tarea fácil. Y al hacerlo, se encontraría en una batalla, en una guerra espiritual. Y entonces Pablo, para que comprenda a Timoteo esta tarea, esta lucha en la que se encontraba, le pide a Timoteo que considere 3 metáforas, 3 imágenes. Él debía observar estas 3 imágenes que le iban a ser a él de ayuda para poder ver reflejos o características de la vida de un creyente. Y estas imágenes eran muy familiar para esa época. Ya vimos el domingo pasado que en esta guerra por la palabra de Dios, Timoteo y todo creyente es como un soldado de Jesucristo. Ahí en el versículo 3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El Señor nos rescató, nos salvó y nos puso como soldados de Jesucristo y las características las hemos visto el domingo pasado. Hoy, si Dios permite, vamos a ver las 2 siguientes imágenes que habla acerca de un atleta y de un labrador. Y he titulado esta exposición, Luchando y trabajando por ser fieles. Luchando y trabajando por ser fieles. Leamos el versículo 5, porque ya los versículos anteriores lo hemos expuesto y para ser prácticos vamos a seguir. Versículo 5 dice, hablando del atleta, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Y también el que lucha, dice ahí. O sea, esa palabra lucha es aquel que contiende, aquel que compite como atleta. La figura de un atleta era una imagen que para Pablo y Timoteo, para cualquier creyente de esa época, era como hoy en día sería el fútbol, digamos, para todos nosotros conocido. Estaban tan familiarizados con estos juegos o estas luchas que habían en ese momento, ya que el Imperio Romano había incorporado a sus valores el amor al deporte que tenían los griegos a los cuales habían conquistado. Así que aparentemente por varias cartas ustedes van a ver que Pablo habla y hace mención a este tipo de lucha, a este tipo de combate, a este tipo de juegos olímpicos que se hacían en ese tiempo.
Pero obviamente era un tiempo y nuestro tiempo es distinto. A hoy, por ejemplo, puedo preguntar a ustedes, ¿a cuántos les gusta el deporte? A uno solo, ¿eh? ¿A cuántos les gusta el deporte? A mí me gusta el deporte. Y puedo preguntar, por ahí hay alguno, como el domingo pasado pregunté si había alguno que había hecho el servicio militar para entender el contexto y la idea de lo que quiere transmitir Pablo. ¿Cuántos de ustedes jugaron a un nivel profesional? Uno solo. ¿Hay alguno más? ¿No? Dos. Y siempre es la minoría. ¿Sí? Es siempre la minoría. El domingo pasado habían 3, hoy hay 2. Entonces, estamos posiblemente ajenos a lo que Pablo quiere transmitir. Y es por eso que por ahí es necesario que nosotros consideremos esta imagen y prestemos atención. Porque necesitamos captar, entender, hacernos propio lo que Pablo quiere transmitirle a Timoteo. Nosotros, por lo que podemos llegar a conocer de los deportistas, de los atletas hoy en día, ellos compiten ya sea por trofeos, incluso algunos juegan o son deportistas por dinero y ganan mucho dinero, otros compiten por medallas de oro, de plata, etcétera. Y ustedes lo conocen, como dije el domingo pasado, hace poco se jugaron los Juegos Olímpicos. Pero a diferencia de los atletas griegos, a los que Pablo tenía en mente, hermanos, ellos no competían por un premio. Es más, estaba prohibido en esa época, sino lo que hacían, lo hacían por el simple hecho de ser los vencedores. Su gloria era ser los victoriosos. Lo único que ellos recibían como honor o como para decir estos son los que han recibido gloria en la victoria, era una corona de laureles. Entonces, viendo estas diferencias, haríamos bien en captar la intención del apóstol Pablo, pues ha sido inspirado por el Espíritu Santo para que entendamos nuestro rol como creyentes. Entonces dice ahí, también los que luchan como atletas, no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces Pablo le está dando una imagen, y esta imagen es de un atleta que compite, que lucha. Y Timoteo y nosotros debemos observar esa imagen. Y al observarlo y al ver las características, el Señor nos dará entendimiento, dice ahí. El domingo pasado, como decía antes, aprendimos que el cristiano es representado como un soldado que combate no contra personas, sino contra Satanás y las maquinaciones, contra toda fortaleza que se levanta contra la verdad de Cristo. O sea, el domingo pasado un soldado debía combatir contra la mentira que el enemigo y nuestras mentes muchas veces relacionan, se levantan ahí cuestiones, razonamientos que atentan a la verdad de la palabra de Dios. Esos razonamientos, pensamientos, debían ser llevados cautivos o prisioneros a la obediencia de Cristo. La lucha es contra la verdad, contra la mentira. No es distinto ahora. Recuerden que Pablo le dijo a Timoteo que debía enseñar a hombres fieles todo lo que él había aprendido, todo lo que está relacionado con la sana doctrina. Y para cumplir su función fielmente, debía estar dispuesto a sufrir y a combatir como buen soldado, pero también debía luchar como atleta. Entonces, ¿qué es lo que Pablo quería que Timoteo y nosotros los creyentes observemos de un atleta de esa época? Algunas observaciones nada más, porque Pablo dice, consideren esto. Nosotros deberíamos considerar, pero bueno, quiero ayudar un poco, y el Señor me ayudó también a meditar sobre esto al buscar información de esa época. Algo que resaltaba de un atleta en ese tiempo era su disciplina. Un hermano dice, la disciplina es la clave para ser un buen atleta. O sea,
un atleta debe ser disciplinado. Y un atleta disciplinado es aquel que se esfuerza, que se prepara, que se entrena para que nada ni nadie lo distraiga. Es constante, es determinado, es alguien que ha sido conquistado por la gloria del triunfo y hará todo por lograrlo. Un atleta disciplinado va a emplear todos sus recursos, los que están a su alcance, e incluso buscará más recursos si es necesario para lograr su cometido. Incluso también estos atletas practicaban lo que es la autonegación. Estos atletas posiblemente tendrían días en las que podían ser tentados de dejar de entrenar tan duramente, o al menos relajarse un poco, tener alguna salida, comer algo fuera de su dieta, pero si querían ser los vencedores, no se lo podían permitir. Eran personas totalmente disciplinadas. ¿Y qué es lo que Pablo está queriendo transmitir entonces? Que así como ellos competían, nosotros empecemos a competir con nuestros hermanos, que tengamos un carácter competitivo. ¿Será eso que quiere transmitir? No, hermanos. Lo que nos dice es que para mantenerse fieles en la palabra, o para mantenerse fieles al transmitir la palabra de Dios, debemos luchar con el padre de la mentira y con los malos pensamientos de una mente caída. Debemos ser disciplinados como atletas. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros con facilidad nos distraemos en el camino? ¿Cuántas veces o en cuántas ocasiones nos vemos como inconstantes? No somos determinados como atletas en las cosas de Dios. ¿Cuántas veces tomamos algún descanso y nos relajamos? ¿Cuántas veces dejamos nuestra tarea o nuestro rol como creyente y olvidamos que estamos en una carrera, estamos en una lucha? Pero sin embargo queremos vencer. Queremos ser vencedores, pero sin luchar. Queremos ser vencedores, queremos crecer en la fe, pero sin disciplina. Queremos llegar a la meta, pero sin ningún esfuerzo. Hermanos, no hay forma de nosotros vencer, no hay forma de nosotros crecer si no hay una disciplina en nosotros. Y si hablamos de autonegación, ni hablemos. ¿Por qué? Porque queremos seguir a Dios, pero sin dejar nada. Queremos ser fiel a Dios, pero sin privarnos de nada. Debemos considerar esto, hermanos, porque Pablo mismo en 1 Corintios capítulo 9, 24 al 27, hablando en este mismo contexto, o sea, hablando a esta otra iglesia, hablando de esta tarea de los atletas o de aquellos luchadores de esa época, él dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, esa corona de laureles, pero nosotros una incorruptible. Él está diciendo: corran, luchen. Pero él se pone como ejemplo. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, no es como que golpea así sin saber qué está haciendo. Él le tenía claro cuál era su lucha, cuál era su meta, cuál era su carrera. Él era consciente de esto. No como alguien que golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros,
yo mismo venga a ser eliminado. ¿Se dan cuenta, hermanos? Él era consciente de la lucha que tenía por delante. Él practicaba todo aquello que se obstaculizara, todo aquello que le impedía el crecimiento, él se deshacía de eso. Y no estoy diciendo que ustedes vayan a sus casas y se empiecen a golpear como Pablo, como él está tratando de indicar. Él no se golpeaba porque a veces uno tiene ese entendimiento. Lutero en su momento se flagelaba pensando que para poder hacer morir los deseos de la carne debía golpearse. Pero es una lucha que debemos luchar conscientemente, debemos luchar con los ojos bien abiertos para poder crecer y reflejar aquello que el Señor nos ha dado. Otra imagen de un atleta en ese tiempo era alguien que seguía las reglas. Leamos de nuevo el versículo 5. Dice ahí, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Hermanos, esto lo pueden encontrar ustedes si googlean el hecho, la historia, y esto es parte de lo que encontré. Dice ahí, debía luchar legítimamente. Hermanos, no era fácil entrar en las competiciones en ese momento. Para ser admitido en los Juegos Olímpicos, debían observar durante 10 meses consecutivos las leyes, condiciones y reglas del juego. Entre los atletas no se admitían a los extranjeros, a los esclavos, ni a las personas de nacimiento oscuro o incierto. Los que eran aceptados debían pararse delante de todos. Luego, un heraldo levantaba la mano y pedía silencio al pueblo y señalaba la cabeza de cada atleta y conduciéndolo por el estadio, preguntaba en alta voz si alguno le acusaba de algún delito, si era de costumbre irreprensibles, si era libre, etc. O sea, prácticamente él se exponía delante de todos y él estaba parado ahí, y si alguno lo acusaba, él era eliminado. Y sigue. Después de ese evento, después de ser expuesto ante todos, se hacía jurar a los atletas que se habían sujetado por 10 meses a todos los ejercicios y a todas las pruebas de esa institución atlética. Juramento que se pronunciaba delante de la estatua, algunos dicen de Júpiter, otros de Zeus, pero se hacía un juramento en aquellos que creían ellos como su Dios. Y el atleta que fuera descubierto en engaño era severamente castigado. Eso para más o menos entender lo que sucedía en ese momento cuando el apóstol Pablo está hablando de un atleta que lucha legítimamente. Y un hermano dice al respecto, así como el atleta necesita conocer y respetar las reglas de la disciplina deportiva que practica, el creyente también necesita conocer y sobre todo respetar las reglas de la vida cristiana. Estas reglas están en la Biblia. Es indispensable que el creyente conozca a fondo la palabra de Dios y, más importante, que respete lo que Dios dice en su palabra. O sea, hermanos, no podemos luchar a la desventura o luchar simplemente a nuestra manera. Si queremos ser fieles, debemos seguir las reglas. Si queremos ser fieles, debemos someternos a la palabra de Dios. Porque, hermanos, en serio que podemos ser tentados a tomar el camino más fácil. Porque es muy atractivo, pues parece tener un camino sin complicaciones, sin sufrimientos. Pero no es lo que el Señor diseñó. No sé cuántos han visto o han leído el progreso del peregrino. Hay un momento donde ellos están yendo por un camino pedregoso y resulta que en un costado ven un camino verde de pasto y dice,
y miran y dice, pero este camino va para el mismo lugar donde nosotros estamos yendo. Y preguntan a alguien, ¿este camino va al camino celestial? Sí, le dice, sí, ven. Y terminan con el gigante de la desesperación, si no me equivoco. Por querer ahorrarse o ver el camino más corto, el camino que parecía no tener ninguna prueba, ningún sufrimiento, simplemente se desviaron del camino. Y eso no es seguir las reglas. Vamos a ser tentados muchas veces, hermanos, porque hacer la voluntad de Dios nos va a parecer, o por lo menos nos van a hacer ver que parece ser muy difícil. No, hermano, es que es muy difícil hacer la voluntad de Dios. Es muy difícil hacer lo que Dios me pide. Es muy difícil. Entonces, ¿qué vas a hacer? Es difícil. Requiere esfuerzo, requiere diligencia, requiere disciplina. Es muy difícil. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a tomar el camino fácil? ¿Qué van a hacer? Porque, hermanos, no se trata de avanzar o crecer a nuestra manera. Debemos seguir como un atleta. Seguir lo establecido por Dios. Dios puso las reglas. Por eso es que dice que debe ser legítimamente. Hermanos, si bien el apóstol Pablo está trayendo una imagen de unos juegos, de unas competiciones, de unas carreras o luchas en estos Juegos Olímpicos, debemos tener cuidado de tomarlo con ligereza, porque estas imágenes son puestas para darnos un entendimiento de las realidades espirituales. Ah, bueno, pero se trata de un juego. No. Es lo mismo que el Señor Jesús traía parábolas para enseñarnos verdades espirituales y debemos prestar atención. Pensemos, ¿qué pasaba en ese momento si un atleta ganaba haciendo trampa y se descubría? Obviamente quedaba descalificado, era avergonzado y no podía ser el ganador. Pero no pasaba más que eso. Entonces uno puede decir, bueno, pero ¿qué puede pasar si nosotros somos un poquito flexibles o no somos tan fieles a la palabra de Dios? Hermanos, hay consecuencias. Hay consecuencias, por eso no debemos tomarlo a la ligera, porque dice, bueno, perdieron, no ganaron y ya está, no pasó más que eso. Hermanos, si Timoteo o cualquier cristiano, o sea, me estoy refiriendo ahora a vos, hermano y hermana, si no sostienes el evangelio fielmente o no somos legítimos al transmitirlo o al vivirlo, no es que solamente perdemos un juego. Eso es un ejemplo nada más para mostrarnos, como les dije, unas consecuencias espirituales. La realidad y la consecuencia es peor que perder una corona o una medalla. Si no luchamos por ser fieles, legítimos a la sana enseñanza, estaremos arrastrando a muchos al infierno, haciéndoles pensar que van al cielo. ¿O es que no pasa eso en nuestros días? Hay mucha gente que dice tener la verdad. Todas las congregaciones hoy en día dicen nosotros tenemos la verdad. Nadie va a decir tenemos la mentira, nadie. Entonces, están ahí estos maestros que les dicen a la gente lo que quieren oír. Les prometen cosas, les dicen que por haber pasado al frente, haberse caído, por haber repetido una oración, por haber llenado una planilla o una hoja, por haber levantado la mano, ya son creyentes. Hermanos, en Mateo 7:21 dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Solo aquel que sigue las reglas, solo aquel que se somete a la voluntad de Dios, solo aquel que abraza los diseños de Dios, tanto en la salvación como en la vida. ¿Se entiende esto? Yo no quiero ser parte de aquellos que arrastran a la gente al infierno.
haciéndoles pensar que van a ir al cielo. Mi amigo, mi amiga, en este caso quiero hablarte a vos que todavía estás sin Cristo. Mi hermano, mi hermana, no debemos ser tentados a cambiar lo que dice el Evangelio. O no debemos caer ante la tentación. Mi amigo, mi amiga, o los que estén siguiendo la transmisión, voy a ser fiel a transmitirte el Evangelio de mi Señor Jesucristo. Él me lo ha encomendado y quiero serle fiel. Jesús, cuando estuvo en la tierra, Él dijo, yo no vine a buscar a aquellos que se creen sanos, a aquellos que se creen justos. Vine a buscar a pecadores al arrepentimiento. Mi amigo, mi amiga, debes saber que si estás sin Cristo, eres un pecador condenado al infierno. Obviamente que si sigues viviendo de esta manera, no vas a tener esperanza. Y posiblemente esto sea ridículo o esto te sea... Va a decir, ¿cómo va a decir eso? Es que es la verdad. Aquel que no tiene a Cristo se va al infierno. Y todos nosotros hemos pecado contra Dios. Pero mi amigo, mi amiga, el Señor dijo que si nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra confianza en aquel que tomó nuestro lugar, en aquel que fue colgado en el madero en nuestro lugar por nuestros pecados, el Señor nos otorgaría un regalo, la vida eterna, para que podamos estar en su presencia. Pero no es por las cosas que ustedes hagan, sino es por la obra de Jesucristo. Mi amigo, mi amiga, debes entender que si vos no pones tu confianza en Cristo, el día llegará que Jesucristo vendrá y juzgará al mundo con justicia, y ese día vamos a presentarnos todos delante de Dios, y si no tienes un abogado defensor, simplemente estarás en el fuego eterno. Porque Jesús no solamente murió, sino también resucitó. Y Él se levantó de entre los muertos para ser nuestro abogado defensor. Él nos cuidará, Él nos preservará y Él nos llevará al reino de los cielos. Por eso es que si no tienes a Cristo, si no sigues esta regla, como te decía, la salvación, la voluntad de Dios no es que el pecador se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. Entonces, pecador y pecadora, debes arrepentirte de tu pecado, creer en aquel que puede darte la esperanza, creer en aquel que es el Salvador y entregar tu vida a Él. Solo así, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llegará al Padre si no es por mí. Debes ponerte a cuentas con nuestro Señor. Es por eso que les digo, hermanos, que el Evangelio no es un juego. Hermanos, el Evangelio es el anuncio del destino eterno de los oyentes. ¿Dónde van a pasar la eternidad? Va a depender de que nosotros nos esforcemos en ser legítimos al transmitirlo y al vivirlo. Yo sé, ahora va uno que sabe de doctrina, dice, no, pero el Señor va a salvar igual. Pero va a salvar con personas que les prediquen fielmente, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si vos no vas a ser fiel, posiblemente alguien no se va a salvar con tu predicación, pero el Señor va a usar la predicación de otro hombre o de otra mujer fiel para salvarlo y rescatarlo. Y es por eso que nuestra tarea, hermanos, como iglesia, como creyentes, es predicar a Cristo y a este crucificado. Para algunos locura, para otros tropezadero, pero para nosotros poder de Dios y salvación de Dios. Es la sabiduría que Dios nos ha dado por medio de su palabra. Por eso que debemos esforzarnos en ser legítimos y en vivirlo también.
¿Y cuál será nuestra corona si somos legítimos y corremos esto con una forma legítima? En 1 de Pedro 5:4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. O sea, nuestro trabajo en el Señor no es en vano, hermanos. Sigamos. Vamos a ver entonces la siguiente imagen acerca del labrador. Un labrador es una persona que tiene por oficio trabajar y cultivar la tierra, en especial si es el propietario de ella. Y otra vez la pregunta: ¿cuántos de nosotros trabajaron o vivieron en el campo, cultivando, cosechando? 1, 2, 3, 4, 5. Cuando termine, pregúntenles cómo es esa vida. Pregúntenles cómo es esto, porque no estoy hablando de esas grandes empresas que hoy en día que hacen todo esto con maquinaria. En esa época lo hacían a pulmón, y se está refiriendo a eso. Y entonces, ¿qué es lo que Pablo quiere que nosotros veamos de un labrador? Y debemos observar y debemos entender esta imagen para poder reflejarlo. Un labrador es conocido como un incansable trabajador. Obviamente esto es totalmente lo opuesto a un perezoso. Un incansable trabajador. Hermanos, si en ese tiempo querían disfrutar de los frutos, debían trabajar primero, dice ahí. Un labrador debía estar dispuesto a trabajar a cualquier hora. Los labradores se levantan antes de la salida del sol y se acuestan después de la salida del sol, después del sol, de la entrada del sol, cuando el sol se oculta. Y todo el tiempo están ocupados en regar sus plantas, en abonar el terreno, en podar, en eliminar parásitos e insectos. O sea, no tienen descanso, están constantemente trabajando una y otra vez en todo momento. Es un arduo trabajo, prácticamente es de tiempo completo. Y en tiempo de cosecha los campesinos trabajan en sus campos mientras queda algo de luz. O sea, no tienen horario. Yo una sola vez, cuando era chico, participé de una cosecha, pero una sola vez fui y tuve que cosechar papas junto a mucha gente. Y en serio que en ese mismo día me salieron callos, reventaron los callos. No, o sea, dije, yo soy una persona que normalmente a veces regatea las cosas. Y yo dije, nunca más voy a regatear la verdura porque ahora sé lo que se sufre. Era terrible. Entonces yo no me imagino a aquellos que están constantemente con eso. O sea, por eso es que debemos debemos tener la conciencia, debemos transportarnos a esto, porque si no simplemente vamos a vivir nuestras vidas cristianas muy relajadas, muy relajadas. Entonces Timoteo y todo creyente debe ser como un labrador, trabajar incansablemente para ver frutos en su vida y en la vida de aquellos que el Señor añade a la iglesia. Nuestra tarea es sembrar la palabra de Dios, regar la palabra de Dios, podar con su palabra, por medio de su palabra, eliminar parásitos por medio de su palabra, pero sin perder de vista que es el Señor quien da el crecimiento. Y es por eso que debemos ser agradecidos porque tenemos este privilegio de participar en esta labranza. Un hermano dice, no es un trabajo fácil, demanda esfuerzo y determinación. Mi hermano, mi hermana, si en tu vida cotidiana no está el meditar en la palabra de noche y de día, si no luchas en oración para que puedas rendirte a su voluntad, no pienses, hermano, no pienses, hermana, que vas a ver fruto ni en tu vida, ni en la vida de los creyentes de tu iglesia.
a menos que imites el esfuerzo tenaz de un labrador. Un pastor de Chile, Iván Reyes, hablando con respecto a este trabajo o a esta incansable tarea que tenemos, dice él: si nuestra vida de oración es pobre y nuestro conocimiento de las Escrituras es superficial, no esperemos avanzar. Hermanos, no podemos ser descuidados y perezosos. Es necesario que entendamos que debemos ser diligentes en conocer y aplicar en nuestras vidas la palabra de Dios. Solo así seremos esa tierra que da fruto. Pero también debemos ser conscientes que cada vez que nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, como están haciéndolo ahora, hermanos, el enemigo va a querer arrancar esas palabras de ustedes. Ustedes eso lo pueden ver en las parábolas del sembrador. Incluso las dificultades, las aflicciones, ustedes se van a ir de acá, hermanos, se van a ir de acá, así como se fueron el domingo pasado, y yo les aseguro que más de uno fue probado. Ahora cuando se vayan de acá, el Señor los va a probar y va a ver si ustedes están prestando atención, porque incluso las aflicciones, las dificultades pueden también hacernos olvidar lo que hemos escuchado. Y también seamos conscientes que somos propensos a distraernos con los afanes de la vida, como dice en Marcos capítulo 4, versículo 19. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hermanos, como el labrador, desde que sale el sol hasta que se esconde, ese hombre trabaja. También nos indica a nosotros que debemos ser constantes y trabajar desde que despertamos, desde que abrimos nuestros ojos. ¿Saben por qué? Porque el creyente, el cristiano, no es un cristiano de reuniones, no es un cristiano de sábados y domingos. Un cristiano es un cristiano desde que se levanta, desde que fue rescatado es un cristiano hasta que muera. Así que debes pensar esto, que donde vas estás siendo cristiano, donde estás siendo cristiano. Entonces, si vos simplemente estás siendo un cristiano de reuniones y no eres diligente en cultivar en tu vida la piedad, vas a ver que tu vida no crece, vas a ver y te vas a empezar a preguntar y vas a empezar a cuestionar a Dios incluso, ¿por qué yo no puedo crecer? ¿Por qué no puedo madurar? No cuestiones a Dios por tu negligencia y tampoco eches la culpa a la iglesia. Debes arrepentirte de tu pereza. Debes arrepentirte de tu pereza. No eches la culpa a Dios, porque el Señor va a dar su fruto. El Señor va a hacer que crezcas. Pero si no por arte de magia. Un hermano dice, muchos creyentes están muy perplejos porque no ven frutos en sus vidas. Piensan que el fruto debe aparecer por arte de magia, sin que nadie haga nada. No hay tal. El fruto o la madurez en la vida cristiana es el resultado de arduo trabajo. Así que debemos considerar estas cosas. No vas a crecer si no tienes tiempo de relación con Dios. No vas a crecer si no conoces a Dios. No vas a crecer si no estás en comunión con Dios. No vas a crecer si no estás expuesto a la palabra de Dios. No vas a conocer si estás distraído con tus cosas. Otra característica de un labrador es que aprendió a esperar trabajando, no con las manos cruzadas. O sea, que se destaca en el saber esperar. No es que siembra la semilla y se relaja
a ver cuándo da fruto. ¿Dónde está la hermana Vivi? Ustedes, consolanos, siembran y se quedan ahí en la reposera, a ver. Ya van a salir los tomates, los cherries. O sea, todos los días tienen que cuidarla, regarla, y si ven algunos bichitos tienen que sacarlo, deben estar podando las cosas como para que crezcan firmes y sanos. Pero ellos no pueden acelerar el paso. Tienen que aprender a esperar. Van a trabajar, pero tienen que esperar que a su tiempo dé fruto. Más que ningún otro trabajador, el labrador tiene que aprender que no hay tal cosa como resultados inmediatos. No hay tal cosa como resultados inmediatos, y esto es una lucha constante en nuestras mentes. Un hermano dice: el cristiano también debe aprender a trabajar y a esperar. A menudo tiene que sembrar la buena semilla de la palabra en corazones y en las mentes de sus oyentes sin ver un resultado inmediato. El maestro tiene muchas veces que enseñar sin ver ninguna diferencia en los que enseña. Un padre o una madre tiene a menudo que tratar de educar y guiar sin notar ninguna diferencia en su hijo. Es solamente con el paso de los años cuando se ve el resultado. El campesino ha aprendido a esperar con paciencia, y eso es lo que tiene que hacer el maestro y un padre cristiano. O sea, debemos seguir sembrando, debemos seguir regando, debemos seguir exponiéndolos a la palabra, debemos seguir esforzándonos tanto nosotros mismos y en la educación y en la enseñanza, pero nosotros no somos el Espíritu Santo. Debemos ser pacientes como un agricultor, como un labrador. Hermanos, la impaciencia nos lleva a dudar de la efectividad de la palabra de Dios. La impaciencia nos lleva a dudar de la efectividad de la palabra de Dios. Y si dudamos de la palabra de Dios, entonces vamos a encontrarnos buscando otros métodos como más efectivos, porque parece que con la palabra de Dios no es suficiente. Entonces, cuando empezamos a buscar otros métodos, dejamos de ser fieles a Dios. Hermanos, la impaciencia nos lleva a pecar contra Dios. Entonces, no sigamos las voces del enemigo, no sigamos las voces de este mundo que tratan de convencernos que todo ahora es más fácil, todo tiene que ser inmediato, todo tiene que ser más rápido, todo tiene que ser así. Llame ya, pídalo ya, viene ya, todo rápido, todo rápido. Incluso, hermanos, algo que me hacía meditar en esto, ¿cuántos de nosotros caemos en esto? Ustedes, los que tienen WhatsApp, ¿cuántos de ustedes reciben audios de WhatsApp y aceleran el mensaje? No contesten. Pero sinceramente debo decirles una falta de respeto. ¿Por qué? Pero es que no tengo tiempo. Es por eso mismo. Porque alguien que les manda un audio posiblemente está tratando de comunicarles algo. Pero ustedes dicen: no tengo tiempo, y lo más uno, ¿cómo es por uno, por dos? Y no crean que yo no fui tentado. Pero tuve que razonar en esto. Digo, o sea, mi hermano, mi hermana o mi familiar me está mandando un audio para informarme algo. O sea, está tomando un tiempo para hablar. Pero yo no quiero tomar el tiempo para escuchar. Entonces, como no tengo tiempo y todo tiene que ser rápido, por dos. Parece un chiste. ¿Se dan cuenta cómo nosotros podemos tomar las cosas con ligereza? ¿Cómo nosotros podemos ser tentados y caer en lo que el mundo nos arrastra? Y a veces lo hacemos en chiste: hermano, hermana, ¿sabes que te escuché en por dos y tu voz cambia? Ah, ¿en serio? No, hermanos.
Debemos ser conscientes. Parece una pavada, parece un chiste, parece una aplicación. ¿Cómo puede hacerlo espiritual? Hermanos, si nosotros no somos fieles en lo poco, no vamos a ser fieles en lo que el Señor después nos encargue. Puede ser que tu hermano no esté escuchando que los pusiste en por dos, pero el Señor está viendo tu actitud, tu irresponsabilidad, tu falta de atención a lo que tu hermano, tu familiar quiere transmitirte. O en todo caso, dile y séle sincero, no me mandes mensajes de audio, llámame, así te puedo escuchar. Para finalizar, veamos el versículo 7. Dice, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Hermanos, esta palabra considera lo que te digo, en el griego tiene la mente de decir esto, o sea, tiene la intención, de decir esto, poner mente. O sea, ¿qué quiere decir poner mente? Voy a poner sinónimos, como muchas veces traigo para entender. Considerar es lo mismo que reflexionar con atención y detenimiento para formar, reflexionar con atención y detenimiento para formar una opinión sobre algo. Examinar, meditar, pensar, sopesar, estudiar, observar, valorar, tener en cuenta. Eso es considerar. O sea, para considerar necesito ¿qué? Tiempo. Y es lo que muchas veces hoy en día no tenemos. Por eso es que, hermanos, muchas veces salimos de esta congregación y en vez de considerar lo que el Señor habló a la iglesia, volvemos a nuestras casas, ponemos internet, vemos otras cosas, estamos aprendiendo, pero debemos considerar, debemos sopesar, debemos meditar, debemos reflexionar en lo que Dios nos está enseñando. No vivan vidas aceleradas, porque el estar una vida acelerada hace que perdamos de vista lo más importante. En el Antiguo Testamento el pueblo de Dios dejó de meditar, dejó de escuchar, dejó de pensar, dejó de observar la palabra de Dios. Y tuvo que decir, paren, miren las sendas antiguas y anden por ellas. No tenemos tiempo, no queremos hacerlo. Así dijo el pueblo. Miren hacia atrás. Miren cuántos se están acelerando y no están descuidando muchas cosas. Entonces, debemos considerar, debemos reflexionar, debemos poner la mente, atender a lo que Dios nos está enseñando y lo que Dios nos quiere hablar. Porque escuchen lo que es los antónimos de considerar. Escuchen esto. Si ustedes no consideran, si ustedes no reflexionan, eso quiere decir que van a hacer ¿qué? Ignorar, olvidar, menospreciar y desechar. O hacen una cosa o hacen la otra. Si no meditan, si no escarban, si no estudian, si no observan, si no valoran, simplemente van a menospreciar la palabra de Dios. Hermanos, ya finalizando, una cosa que aparece en estos 3 ejemplos. Al soldado le mantiene el pensamiento de la victoria final, al atleta la esperanza de la corona, al labrador la esperanza de la cosecha. Cada uno de ellos se somete a la disciplina y al esfuerzo por amor de la gloria que será. Hermanos, lo que Pablo le escribió a Timoteo no tiene la intención de darle reglas a seguir. No le está diciendo tenés que hacer, escuchen esto, porque esto es muy importante, no le está diciendo tenés que hacer esto para ser un buen soldado, un atleta y un labrador. Pablo le está dando las imágenes para que él pueda contemplarlo y pudiera reflejarse en ello. O sea que prácticamente le está diciendo, debes verte en este espejo
y ver si tu vida está así. Y si es así, es porque eres un soldado, es porque eres un atleta, es porque eres un labrador. Pablo no está intentando convertirlo en un fariseo que cumpla reglas superficiales. Él quiere que examine su corazón. Esto es importantísimo. Hermanos, no se vayan de acá diciendo el lunes tengo que levantarme temprano y tengo que leer la Biblia, tengo que orar porque el pastor dijo que hagamos esto. Muy pronto te das cuenta que eso no duró ni siquiera la semana y después resulta que es muy pesado. Ay, no puedo hacerlo, no, ¿por qué es tan pesado? Hermanos, es verdad que debemos luchar, es verdad que debemos ser leales, obedientes, y es verdad que sí debemos ser constantes, disciplinados, sí debemos trabajar y ser pacientes, pero no podemos hacerlo con nuestras fuerzas, porque esto empezó, esfuérzate en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, no lo vas a poder hacer sin someterte a Cristo. No lo vas a poder hacer, va a ser un peso. Por eso cuando Pablo le presenta la cuestión de reglas a Pedro, dice, nosotros no podemos poner reglas o podemos poner un peso que ni siquiera nuestros padres ni nosotros pudimos llevar. O sea, ¿qué es lo que está tratando de decir? Si nosotros nos esforzamos y vemos todo esto dentro de la gracia de Dios, es que nuestros ojos van a observar a Cristo, porque Cristo ya nos salvó y todas las cosas que hacemos no hacemos para conseguir algo de Cristo, porque Cristo ya lo consiguió todo para nosotros. No es para salvarnos, sino es porque Cristo ya nos salvó. Entonces, ¿para qué nos está mostrando esta imagen? Para vivir como hijos de Dios, como dice en Efesios capítulo 5, versículo 1, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea, debo entender que soy un hijo amado de mi Dios. Él es mi Salvador, Él es mi Dios, Él es mi dueño. Entonces debo reflejar estas características, no para ser hijo, sino porque soy hijo. En serio, hermanos, esa es la visión que debemos tener. Acá no estamos diciendo, a ver, ¿cuántos de ustedes se van a poner, como tiene ahí justo la imagen, ay, se me fue el nombre. ¿Cuántos de nosotros se van a poner ropas camufladas, como tiene Brandon, y vamos a ser soldados? ¿Cuántos de nosotros vamos a empezar a entrenar para ser atletas? Estos no son reglas. Esto es escudriñar nuestros corazones. Hermanos, ¿dónde está su pasión? ¿Dónde está su amor? ¿Dónde está su esperanza? ¿Dónde está su identidad? ¿Dónde está su confianza? ¿Dónde están puestos sus ojos? De eso trata. Y si vemos cuidadosamente estas imágenes que estamos viendo ahí, ni siquiera vamos a vernos reflejados nosotros, sino que vamos a ver el reflejo de Cristo. Estas imágenes reflejan a Cristo. Y al verlo, todo cristiano debe ser animado a imitar a esa imagen. Estas imágenes reflejan a Cristo, hermanos. Entonces, debemos nosotros ver, cuando vemos estos pasajes, debemos ver aquel que corrió, aquel que es el autor y el consumador de la fe, aquel que luchó legítimamente hasta derramar sangre por hacer la voluntad del Padre. Él luchó legítimamente, Él hizo la voluntad de Dios, Él luchó y derramó sangre y fue coronado en gloria. Por luchar legítimamente, está mostrándonos a un luchador, a alguien que peleó la buena batalla. Veamos e imitemos a un buen soldado, a Jesucristo. Él peleó la buena batalla. Él enfrentó al enemigo cruel y ganó al ser obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
el soldado, el atleta que corrió. Y veamos también y consideremos, hermanos, tomemos tiempo para considerar esto. Consideremos a aquel labrador. ¿Qué labrador? Nuestro Jesús. Hermanos, Él trabajó en corazones de piedra como el tuyo, como el mío. Él sembró y sigue sembrando la semilla de la palabra de Dios. Hermanos, Él regó esa palabra, esa semilla con su sangre. Consideremos entonces aquel que pacientemente espera ver el fruto de su aflicción. Porque Isaías dice que Él verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Quedará satisfecho. Hermanos, el que empezó la obra en ustedes la va a perfeccionar. Porque Él no puede frustrarse, nada puede frustrar los planes de Dios, nada puede frustrar lo que Dios ha empezado, nada ni nadie. Entonces Él dice ahí, Él quedará satisfecho porque es su obra, no la nuestra. Y quieren ver, hermanos, es más, ni siquiera nos dice cuál será la obra. ¿Quieren ver el fruto de su aflicción? ¿Quieren saber a qué se refiere del fruto de su aflicción? Apocalipsis 7, 9 al 10 dice, ¿quieren ver? Vean lo que Juan vio. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero. De toda lengua. Todos estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Hermanos, este es nuestro gozo. Esta es nuestra esperanza. Considerar a aquel que se entregó por nosotros. Considerar a aquel que venció la muerte. Considerar a aquel que prometió y nos dijo, yo vendré. Hermanos, yo vendré y los tomaré, y donde yo estoy también ustedes estarán. No porque corrieron, no porque trabajaron, no porque sino porque Él ya lo hizo. Él ya lo hizo. Nuestra esperanza no está en las obras que nosotros hagamos de acá en adelante. Nuestra esperanza está en sus obras. En Él estamos completos. Y entonces, ¿para qué hacemos todas las cosas que hacemos? ¿Para qué queremos vivir piadosamente? Para reflejar y ser formados a la imagen de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Nuestros ojos nunca deben estar alrededor de los demás, nuestros ojos no deben estar en nosotros, nuestros ojos deben estar puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Él ya lo hizo y a Él esperamos.